Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Hace algunos momentos la Asociación Nacional de Municipalidades emitió un comunicado en donde respaldan al alcalde Álvaro Arzú, reconocen la figura del alcalde y sus constantes renovaciones de mandato por voto popular mayoritario, que ha demostrado un liderazgo inédito, dice la ANAM. También solicitan al Ministerio Público y a la CICIG respeto al debido proceso, respeto incondicional a la presunción de inocencia, argumentos y pruebas consistentes e inmediatas, así como técnicamente sostenibles para evitar que el caso se resuelva únicamente en el contexto mediático y luego se diluya en el tiempo, habiendo dañado la reputación del señor alcalde. Lo firma el alcalde de Villanueva, el señor Edwin Escobar. Un punto muy importante en lo último, dice: hay que evitar que este caso se quede en lo mediático y se diluya en el tiempo. Hombre, si se diluyen en el tiempo es por todas las acciones que muchas veces presentan las defensas y que han atrasado etapas completas. Si no, veamos la línea, cómo va. O sea, y luego esta idea de que lo mediático no es un campo de acción política. Y pero si algo ha demostrado Arzú es que el alcalde jugó en lo mediático. Obviamente. Y jugó en lo mediático y creo que ganó. Pero es así en todas partes. Yo no, bueno, es curioso, y esto lo digo de verdad sin condescendencia. Yo lo que vi es a una persona muy nerviosa y un tanto desesperada. A mí me pareció un acto desesperado el del alcalde de llegar ahí e intentar... Pero bueno, eso son percepciones muy particulares cuando ves la reacción de cierta gente que ve que es como una especie de demostración de fuerza y tal, es donde uno dice, bueno, seguramente haya una parte de la población que sí va a considerar que, además tenía una muy mala imagen de lo que estaba haciendo CICIG, va a considerar que desde luego es la persona a seguir en ese momento. Creo que yo estoy diciendo que ganó esta partida en el punto que le quitó toda la atención a estos puntos sí, pero concretos. ¿le quitas la atención para qué? Digamos, para proyectarte cómo. Sí. Bueno, o sea, solo quitar la atención no vale. Solo quitar la atención funciona hoy. Esto solo funciona hoy. Pero digo, en comunicación en general, solo quitar la atención no vale. Tú tienes que tener la atención para algo que te favorezca a ti. Si tú lo que haces es ganarte la atención para, no sé, caerte en el suelo y que la gente se ría de ti, no ha sido un buen giro. Sin duda ha ganado la atención de estos grupos anti-CICIG. Ese era mi punto. Yo, eso es lo que como digo, cada quien lo interpreta de una forma distinta, pero cuando ves que si hay una parte de la población, y esto estaría bien tener encuestas para poder testar estas cosas, pero por lo menos en lo que ves en redes sociales hay una parte de la población que sí está sintiendo que fueron tener bemoles, digamos, y que mostró fuerza y que... Yo creo que sí puedes decir que él sabía qué público se iba a dirigir, ¿no? ¿Qué veo yo acá? Sí va a ganar el favor de los sectores que están en contra de CICIG, lo van a ver como un líder que puede integrar toda esta narrativa y poder confrontar al Ministerio Público y a la Comisión. Lo que yo personalmente sí vi fue un ocaso de un liderazgo municipal, un liderazgo político de larga data. No me imaginé al señor Álvaro Arzú, que rehuye de la prensa, solicitando por el micrófono, haciendo cola, porque los periodistas estábamos primero haciendo cola para hacer las preguntas, y de último descontrolarse, porque al final vimos a un señor de 78 años, creo, descontrolado y fúrico. Personalmente creo que no se vio bien, pero lo que quería lograr, que era la atención de estos grupos anti-CICIG, hoy la tiene. Y hoy tiene el favor de ellos. Y hoy lo ven como la persona a seguir y ya no el presidente Jimmy Morales. Es que miren, digamos que por eso les digo que yo creo que aquí también todo este proceso lo que provocó es que ya le generó un líder visible, fuerte, sólido, al movimiento anti-CICIG. Pero solo aquí, aclara que no estás hablando maravillas de Arzú, sino que siempre estás diciendo que... Sus características. Sí, con el autoritarismo, prepotencia, y con toda la opacidad. transparencia del caso, yo voté por Álvaro Arzú. Pero miren, ya me voy a caer con esas confesiones. Miren, yo no. Una cosa es votar por un funcionario político. Otra cosa es venir y defender cuando hay indicios de que se cometieron posibles anomalías. Creo yo que cuando existen indicios de posibles anomalías, lo más sano es que eso se dirima en las instancias correspondientes. Es que miren la descripción que ha hecho Philippe hoy de los detalles del caso. O sea, yo, sinceramente, escuchas esto y dices, mínimo que le quiten el antejuicio. Y que sí, o que bueno, nos estaban aclarando aquí, y eso es una cuestión más para abogados, que no se puede renunciar al antejuicio, que el antejuicio es un derecho
que tiene el político y que él no que es no- intrínseco no lo al puede cargo, hacer. tendría que renunciar Pero de cualquier a la forma lo que alcaldía. se puede hacer es decir, bueno, abran las puertas, vean los documentos, colaboro perfectamente porque no tengo nada que esconder. Eso sí, podría ser una actitud política de Álvaro Arzú. De cualquier manera, que le quiten el antejuicio, que se pueda investigar un poquito más, porque indicios sí parece que hay. Y que lo Y, es aclare. y recordemos otro dato relevante, porque yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, la diferencia de un antejuicio contra el presidente versus un antejuicio contra un alcalde. El antejuicio contra un alcalde no lo conoce el Congreso de la República, lo conoce una sala de la Corte de Apelaciones. Y no hay una comisión pesquisidora, se nombra un juez pesquisidor dentro de la estructura del organismo judicial, generalmente es un juez de primera instancia, que es quien recibe la información, que es quien va a tener que diligenciar un poco la prueba y es quien va a emitir la recomendación de si retirar o no retirar el antejuicio. Pero la decisión final es de una sala de apelaciones. ¿Por qué es clave? Porque ahí hay una diferenciación. Cuando el antejuicio llega al Congreso, es un proceso eminentemente político. Porque ahí depende de las bancadas y de que si los aliados y de que si yo consigo tantos votos para el sí o ¿Qué para es lo el que no. vimos con el presidente? ¿Qué es lo que pasó con el presidente? En cambio, en una sala de apelaciones, el análisis del antejuicio tiende a ser un proceso más riguroso y con menos incentivos políticos. Es decir, ahí sí hay una evaluación de jueces profesionales que evalúan el antejuicio y dicen, bueno, ¿es espurio, motivo por razones políticas y demás? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, pues recomiendan levantar el antejuicio y la sala viene y lo levanta. Otra diferencia, un proceso de antejuicio en el Congreso tiende a resolverse en 2 semanas, 3 semanas máximo. O sea, es un proceso relativamente rápido. Mientras que los procesos de antejuicio, que los conoce una sala de apelación, viendo la experiencia, por ejemplo, de otros casos similares, tienden a tardarse 2 meses, 4 meses, es decir, digamos que los jueces pesquisidores se toman más tiempo para elaborar el informe. Generalmente la agenda de la sala de apelaciones está un poco llena, entonces no es como en el Congreso que los diputados dicen vamos a trabajar de corridito 5 días hasta que saquemos. Llaman a citación a los involucrados. Cabal. Y vimos en el antejuicio pasado en contra del alcalde que esto se alargó por meses, entonces eso puede pasar. Otro punto que veíamos cuando el alcalde Álvaro Arzú se dirigía a los empleados de la municipalidad ahí frente al Palacio Municipal y preocupa la utilización de los empleados municipales y infundir miedo. Yo creo que aquí hay que hacer una diferencia. Él decía una cosa, si a mí me dicen que yo soy corrupto, les están diciendo a todos ustedes que son corruptos. Eso no es así. Eso no. La responsabilidad penal, Sí. y lo hemos dicho acá, es individual. No, es y individual. hubo algunos favor. momentos incluso que dijo que todos los guatemaltecos son corruptos. O sea, que viene aquí una institución básicamente a decirnos que todo el país es corrupto y viene del extranjero y eso yo no lo voy a permitir. Claro, esta reacción la tiene el día que presenta el antejuicio contra él. O sea, no vimos hace 2 años, cuando pasó con Otto Pérez Molina, que tomase esa actitud. O que lo diese defendiera, entonces. Y que diese esas declaraciones y que hablase de la condición de extranjero de Iván Velázquez. Eso no lo hizo hace 2 años, que hubiese sido coherente hoy si hubiese utilizado esa clase de discurso hace 2 años. Y vuelvo a decir, yo conozco personas que trabajan en la municipalidad, probas, y creo que ellos tendrán que hacer el juicio, ver los argumentos, tendrán sus Pero opiniones, pero que no los traten de instrumentalizar. Ha sido una técnica también, Ben, de todo este discurso anti-CICIG, ha sido decir, miren que si me están persiguiendo a mí, van a perseguir a todos los demás porque esto no es se por van a pruebas poner muy- reales, sino pruebas creadas. Entonces, acuérpame porque hoy vienen por mí, pero mañana vienen por ti. Sí. Eso es una Aquí hay el estrategia miedo. bien clara. Aquí en cambio no veo ahí, yo veo menos posibilidad de acuerpamiento político. O sea, eso creo yo Ahora. que es una diferenciación, porque, por ejemplo, a diferencia del caso del presidente, en donde sí se generó un enroque entre Ejecutivo y Congreso, aquí me cuesta ver que haya un enroque de parte del organismo judicial o de la sala de apelaciones que eventualmente conozca esto. Es decir, o sea, aquí no hay una alineación de intereses políticos. Yo te diría algo ahí adicional. El enroque ya se generó y se quedó sin líder en cuestión de una semana. Porque volvieron otra vez a tirarle antejuicio a Jimmy y volvió otra vez a dividirse el pacto de corruptos. Mi punto central al comenzar el programa era, ahí ya hay un nuevo líder. Si ya las redes, de alguna manera, los acuerdos están creados,
¿quién dice que Álvaro Arzú no se va a convertir en el que acuerpe todo eso? Ven Por la apoyando- razón que sea, y sea inocente o culpable, rápidamente. pero ¿quiénes van a ser tus aliados en este proceso Rápidamente, de combatir estos golpistas? Rápidamente y para terminar, ven a Jimmy Morales apoyando al alcalde Álvaro Arzú, porque pudiera marcar distancia. Va a ser muy interesante. Yo no me atrevo a decirlo porque creo que buena parte del discurso del embajador que ha llegado tiene que ver con intentar suavizar con esas relaciones con el presidente, y si el presidente mañana se tira a los brazos de Álvaro Arzú, se vuelve a romper esas aproximaciones con Estados Unidos. Entonces va a tener que decidir o el limar las perezas con Estados Unidos o volverse al volver enroque otra que vez hablabas. al enroque, exacto, al pacto de corrupción. Vea, El yo presidente creo- tiene la oportunidad ahorita de marcar distancia. Yo creería que yo no veo al presidente actuando en esa línea. Miren, también aquí, por eso les digo, yo creo que esta es una dinámica un tanto diferente. Porque en el caso del presidente, digamos que sí había una lucha de titanes. Aquí hay un titán político. Pero por eso les digo, yo, o sea, en medio de todo, no veo, por ejemplo, a un presidente arriesgando el capital político que tiene, y sobre todo en este esfuerzo que lo comentamos creo que el martes pasado, de que está como tratando de oxigenar y de decir, bueno, sigamos para adelante después del mes y medio de crisis. Yo no veo al presidente como metiéndose en un lío que no es de él. Recordémonos, Álvaro Arzú ya no es presidente. Bueno, terminamos esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas Philip, gracias, Philip. a usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana. Siguen las noticias,